Como sabes, jugar al pádel no solamente es golpear bien la pelota, hay mucha parte táctica y mental que hace que puedas llegar incluso a tener un nivel entrenando, pero luego cuando compites, lógicamente todo es muy diferente. Estamos en la ciudad de La Raqueta, en el Adidas Padel Tour. Tenemos un evento que hemos montado junto con Delantero, donde hemos hecho un sorteo, 3 parejas de mi equipo y 3 parejas de su equipo. Los vamos a cruzar, van a competir y los vamos a ayudar desde fuera, con correcciones. Lógicamente todo desde fuera se ve mucho más fácil y competir es diferente. Así que en este vídeo voy a mostraros correcciones reales, alumnos reales, personas como tú, qué es lo que les pasa durante los partidos. Este es un vídeo de altísimo valor, así que quedaos hasta el final. Como te decía, tenemos un primer partido en el que van a competir una pareja de un nivel altísimo, de hecho compiten en el Campeonato de España de menores, a un nivel muy alto, contra una pareja, gente corriente, que le gusta el pádel, pero lógicamente tiene menos nivel. Así que vamos con el primero de los casos. Nos vamos a encontrar ahora un partido en el que hay un desequilibrio, una pareja juega mejor, otra peor, pero no por eso realmente, primero lo podemos estar bien, segundo, podemos perder la opción de competir. Lo que vamos a ver es qué es lo que ha sucedido, cómo lo han vivido los jugadores por dentro y al final, de hecho, nos van a dar cada uno de las parejas sus impresiones para que entiendas que realmente, aunque el partido esté desequilibrado, tienes muchas cosas que hacer. Equipos, hago un alto en el camino. Como habéis apreciado, el audio de este vídeo no es muy bueno, de hecho es malísimo, está arreglado como hemos podido, pero no se escucha bien y en este momento que vamos a ir a pista, yo grabé toda la parte de charla con los jugadores que considero súper enriquecedora, pero no salió porque no se grabó, así que os cuento qué fue lo que hablamos. En resumen, lo que hablamos en esta charla, yo mediante preguntas les decía, oye, ¿qué está pasando? Ellos me decían, mira, nos están pasando por encima. ¿Por qué nos están pasando por encima? Pues mira, con el remate el jugador de revés nos mata y por el otro lado el jugador de drive nos está haciendo correr detrás de la pelota, no somos capaces de hacer pie. Así que mi respuesta fue, ¿cuál es la velocidad a la que nuestros rivales están cómodos? Ellos me respondieron, alta, lógicamente. Bien, vamos a hacer 2 cosas. Lo primero, devolver por abajo y no tirar el globo a la primera de cambio, porque como la pista sale mucho por la temperatura y además el jugador de revés remata muy bien, nos están ganando todos los puntos. Defendamos por abajo, alarguemos los rallies y en cuanto que se pueda, bajemos el pulso, con chiquitas, con globos muy altos, con un ritmo más lento, más pesado, que a ellos les va a incomodar. Este fue el resultado. Muchachos, ¿cómo fue el resultado final del set? 6-2, abajo. 6-2 abajo. Contra Álvaro y Iker, dos semiprofesionales que tienen más futuro que no se llegó. Y bueno, el partido se han ganado claramente. Creo que algo importante a mencionar es que veníamos perdiendo 4-0. Tuvimos una intervención de Manu que nos dio una pauta que no corramos gallina sin cabeza. Comenzamos a jugar por abajo. Milagrosamente hemos conseguido meter 2 games gracias a eso. Casi hubo nervios, casi remontamos, pero luego ya... En un momento sentí la tensión por parte de ellos. Le comenté a mi compañero, pero claro, ya se nos había hecho tarde, estábamos fríos y creo que nos han dado una buena enseñanza. Tienen el futuro asegurado. Asegurado. Sois el claro ejemplo de cuando juegas contra una pareja que es peor que tú, porque vosotros seréis los peores. Sí. Y os habéis hecho fuerte en eso, y vosotros contra una pareja que es mejor que vosotros, ha habido 2 claves. La primera es no tirar para cualquier parte, y lo segundo es tratar de estar en una posición donde podáis tener alguna opción. También decir que estamos en Madrid, hay casi 40 grados, y la pelota sale una fortuna. Entonces, en Bilbao la pelota es como un pelocho, pesa mucho, y la pelota salía como un disparo. Pero bueno, no hay excusas, ellos son muy buenos, y nosotros no tan buenos, pero e hicimos lo que pudimos. Bueno. Pero la intervención nos ha un placer reivindicado. Bueno, bien trabajado y a ver si el equipo lo hace ahora mejor en el siguiente. Animaremos al equipo, ¿verdad? Sí, siempre con nuestro equipo, claro. Siempre. Enhorabuena, chicos, gracias. Muchas gracias. Chicos, enhorabuena, nos habéis ganado además limpiamente. Enhorabuena. ¿Cuál era el planteamiento del partido? Bueno, pues intentar acabarlo rápido porque hacía mucho calor. Pero bueno, era pasarlo bien. ¿Os consideráis mejores que ellos? Sí, lo podéis decir. Sí, erais mejores. Os ponéis 4-0, después 4-2, jugando un poco más por abajo, ¿no? Sí. ¿Y eso qué era lo que conseguía? Nada, que fallábamos un poquito más, que el ritmo de la bola no era el mismo. Vale. Al bajarnos el ritmo, pues jugamos peor. Os han bajado el ritmo. Luego, cuando juegas contra alguien que es mejor que tú, ayuda lo de bajarle el ritmo. Cambios de ritmo. Claro.
Y con eso habéis empezado a sentir que jugabais peor, ¿no? Sí. Ahora, como aún así vuestra diferencia de nivel, pues vosotros jugáis muy bien, habéis conseguido salvarlo, pero os lo han puesto más difícil, ¿no? Sí. Pues es una enseñanza también que tenéis para vosotros para cuando juguéis contra Coello Tapia, ¿vale? Hay que hacerles eso. Bueno, chicos, enhorabuena, buen partido. Muchas gracias. Después de hablar con los chicos, fíjate en lo siguiente. Es verdad que va a haber parejas que son mejores y lo más normal es que pierdas, pero tienes opciones de ganar partidos, porque seguramente que te haya pasado jugar con alguien que juega menos que tú y al menos haces peor partido del que deberías haber hecho, sacas un peor resultado. Lo mismo sucede cuando eres tú malo del partido, ¿vale? Eso puede pasar. Así que, como siempre os digo, intentad pelearlo y llevar el partido a vuestro terreno, porque la parte mental también. El siguiente partido que tenemos, el partido número 2, enfrenta a dos parejas que también están desequilibradas y la pareja juega algo o un poco mejor, pero sobre todo se van a adaptar peor, los niños en concreto se van a adaptar peor a la competición. Están nerviosos, ahora efectivamente hace mucho calor, está difícil de manejar y solo tienen un set para adaptarse, ¿vale? Lo digo para todos aquellos que jugáis americanas, que es un partido a 6 o a 9 y se te escapa el partido así de rápido y no tienes nada casi que hacer. Vamos a ver qué les pasa a los chicos, cuáles son los problemas que se encuentran en pista y cómo intentamos solucionar. En el siguiente cambio, en el siguiente partido, las preguntas que yo le dices, bueno, ¿qué está pasando? Me dijeron, mira, nos están ganando fácil. La conclusión, después de las varias preguntas que les hice, es, bueno, ¿nos lo están ganando o lo estamos tirando nosotros? Y la respuesta fue más, bueno, la verdad que lo estamos tirando nosotros. Y esto os va a pasar. Va a haber partidos en los que, bueno, no somos capaces de jugar nosotros bien, que realmente los regalamos antes de que nos ganen, ¿no? Yo siempre os digo, no te suicides antes de que te maten, ¿no? Que te mate tu rival con esa probabilidad si esos remates, pero no te suicides tirando la bola fuera. En ese sentido, hay veces que nos pasa. Y lo segundo, el trabajo del coach, en este caso. Yo no soy mago, yo te puedo intentar ayudar, o incluso tú puedes saber lo que tienes que hacer, pero no te sale. Cuando yo juego al pádel, yo lógicamente voy dando consejitos a todo el mundo, pero si no yo sería número 1 del mundo y no lo soy. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero a veces no sale. Es una prueba de lo que sucedió aquí. Pero bueno, yo considero que cuando entras en una pista lo que te interesa obviamente es ganar, vas a ganar, pero creo que súper importante, no te voy a decir qué más porque yo soy muy competitivo, pero al menos dar el 100%, que ese día tú estabas para sacar una nota de 6,5, pues 6,5, no que si estás para el 6,5 me saques un 4, ¿vale? Así que ahora vamos con los testimonios de los chicos. Equipo, ¿cómo ha sido el resultado final? 6-1. Sí, 6-1, así. Os voy a hacer dos preguntas. ¿Estáis contentos con cómo habéis jugado? ¿A qué distancia estáis de vuestro nivel de juego normalmente? Yo personalmente me he alejado un 30%. Yo tampoco estoy contento. Diría que estoy al 50% de lo que mejor puedo jugar. ¿Y por qué? Pues yo creo que se nota mucho pues, la gente mirando, las cámaras, no estamos acostumbrados. Es un torneo al final. Pero bueno, yo creo que hemos ido cogiendo un poco de ritmo al final, pero ya se ha acabado el partido. Vale. ¿Qué es lo que habéis notado durante el juego? Pues yo, sinceramente, puntos fáciles, fallar puntos fáciles. O sea, los más simples, un simple resto tranquilo, le das muy fuerte y se te va a la pared, una volea fácil, le das la verja, no sé. Yo lo que he notado personalmente, no sé si Íñigo está conmigo, pero hemos jugado como con miedo, o sea, como con la muñeca temblando, ¿sabes? De fallar puntos, de que había gente viendo y tal. Y de repente también a veces queríamos ganar el punto cuando debíamos a lo mejor madurar mucho más y todo. Habéis hecho después un cambio, hemos hecho un cambio con el 4-1, un ajuste. Sí. ¿Cuál ha sido? Pues ha sido intentar buscar un poco más el punto seguro, alejándonos de las paredes y de la red, sacándole un medio metro para, por así decirlo, dejar que fallen ellos, porque se hagan un punto y aplaudir. Está claro que no ha dado resultado, pero ¿os habéis sentido un poquito mejor así? Sí, ha sido un poco, o sea, mentalmente sí, pero es verdad que, claro, yo creo que nos ha pasado mucho de tirarlas al cristal. El consejo nos ha dado, se nos han quedado visto un poco cortas ahí en la red y ellos eran vale. Aventarlas, sí. Pero creo que en el próximo partido seguramente ya ese consejo nos venga bien y a lo mejor con más calma, ¿no? Justo, pero... Perfecto, pues chicos, nada, a seguir disfrutándolo y muchas gracias por participar. Gracias, hombre, Manu. Como habéis visto, las palabras no son magia. Nosotros los entrenadores intentamos que todo suceda bien, pero no es necesario saber qué es lo que tienes que hacer como para hacerlo. Y a veces tampoco alcanza. Así que en este caso, deciros, ni yo soy infalible, ni los chicos son infalibles, ni esto es Disney, ¿vale? Puede pasar que te ganen, juegues mal, intentes hacer una cosa, no funcione. Y este plan A que habíamos intentado hacer, quizá había que haber buscado un plan B y un plan C hasta tratar de salir con mejores sensaciones. Puede que ni así, ¿vale? Pero lo que sí te quiero decir es que cuanto más tiempo tienes durante el partido, más opciones hay para meterte. Y por eso es importante también, si vas ganando, que intentes
acelerar el proceso y mantenerlo justo con esta, porque si los rivales empiezan a enganchar al partido, puedes llegar a estar en problemas y a perder esa inercia, esas buenas sensaciones, a la vez que tus rivales la ganan, ¿vale? Así que, bueno, sobre todo después de este segundo partido, fijaros ese consejo de lo vas a hacer lo mejor posible, pero oye, que no siempre sale, y esto es algo natural, no siempre podemos ganar, no siempre podemos jugar bien, y esta es la vida. En este tercer partido fue algo parecido a lo anterior, pero a la inversa. Nuestra pareja comenzó metiendo mucha pelota con mucho volumen, pocos errores y los rivales eran los que tiraban la bola fuera todo el tiempo. Hacemos el cambio, nos damos cuenta de que vamos muy bien, yo les digo, oye, mantengamos, aunque sea me decían, estamos jugando feo, incómodos, pero estamos ganando. Y dije, bueno, mantengamos. ¿Qué sucedió? Hicieron un clic, quisieron hacer un poco más y justamente entraron en barrena en lo que había pasado en partidos anteriores. Por hacer un poquito más empezaron a fallar un poco más, lo cual hizo que los rivales cogieran confianza y ellos la perdieran. Después de un segundo cambio dije, chicos, es que no estamos haciendo lo que habíamos dicho, se volvieron a poner, hicieron un juego práctico, feo, pero pusieron la bola dentro y terminaron de cerrar el partido. ¿Con esto qué quiere decir? Para alguien jugar y sentirse bien significa ganar los puntos con aquellos tiros que le gusta más o con el estilo que más de alguna manera le gusta, que te sientes cómodo, pero si lo que buscas es ganar, si quieres ganar, a veces tienes que jugar de una manera que quizá no es lo que te hace sentir bien, pero tienes que valorar tus objetivos. Hay jugadores que no les importa tanto eso y lo que quieren es divertirse o sentir esa diversión por parte del juego, y hay otros, como es mi caso, que me divierto más cuando gano, ya lo siento, me divierto más cuando gano, entonces cuando compito en serio intento hacer lo que tenga que hacer, aunque no sea lo que más me gusta, con tal de ganar. Si me gusta rematar o tirar dejadas, pero hoy toca poner la bola por el centro, se hace para ganar. Eso depende de ti, es totalmente discutible, pero cuando competimos, eso es lo que hacemos. Así que vamos un poco con el feedback de los jugadores. Chicos, ¿cómo ha sido? Bueno, habéis empezado arriba, ¿no? Sí. Íbamos ganando hasta 4-1. 4. ¿Qué pasó ahí? Pues nada, que nos hemos venido un poquito arriba y nos vamos a empezar un poquito más al ataque. Así podemos meter un poquito bolitas un poquito más difíciles, un poquito más complicadas. Sí. O sea, y nos ha sido más complicado. Las bolas son muy rápidas, hace mucho calor y fallamos más que... Las bolas salían muy rápidas. El balance era más... Ellos han intentado hacer lo mismo que vosotros, de aguantar más la pelota también. Eso es. Y al final hemos llegado a la cuenta de que hoy, con el día que tenemos, está para lo justo, ¿no? Eso es. Luego con el 4-4 hemos cambiado de chip otra vez a iniciar, pasar bolas, hasta que hemos ganado 6-4. ¿Alguna enseñanza que habéis aprendido hoy? Que no hay que ser... Hay que leer el partido. Eso es, hay que leer el partido y saber cuándo puedes atacar y cuándo no. O sea, Y os queda, porque eso es algo importante. ¿Os vais con las mejores sensaciones del mundo o con las justas? Nos hemos divertido mucho, es lo importante. Eso sí es verdad. Y la verdad que sí. Y buenas sensaciones. Bien, divertido. Pues chicos, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por ese puntito que habéis dado al equipo. Gracias. Bueno, equipos rivales, ¿eh? Sí. ¿Cómo ha ido el partido? ¿Cómo lo habéis leído vosotros? Pues Está bastante igualado. Íbamos abajo 4-1 para ellos. ¿Sí? Y al final hemos conseguido remontar el 4-4, pero hemos venido abajo y... Sí, hemos empezado un poquito mal. La bola salía bastante, eso nos ha costado ahí adaptarnos. Y pues nada, hemos conseguido remontar, nos hemos puesto serios y cuando hemos llegado al 4-4 sí que nos hemos desinflado un poquito. Ellos han sabido aguantar, han metido muchísima bola. Nosotros no, obviamente, y pues nada, han ganado, pero ha estado muy igualado. ¿Creéis que la clave ha sido esa, la de meter más pelota, la consistencia? Sí. Porque fíjate que hoy es un día donde podría decirse que gana el que más le pega, que se le puede pegar, y sin embargo habláis de hoy que se le puede pegar, lo importante es meterla más, ¿no? Quizás yo creo que el partido ha ido mucho por no hacer globos, ya que la bola salía mucho, ni ellos nos tiraron globos, los globos, cuando tiraban globos solían ser buenos, no se le pegaba bien. Nosotros también hemos pensado lo mismo y claro, al final sí que yo creo que nosotros al venir perdiendo 1-4 nos ha pesado eso, hemos intentado arriesgar más y nos ha costado los perder. Pues chicos, millones de gracias, ¿eh? Un placer. A nivel de conclusiones, fijaos, cuando jugáis partidos de pádel hay muchos factores. Hoy los ambientales, altísima temperatura, altísima, la bola rebota mucho. Estas pistas son rápidas, estamos en Madrid, la altitud hace que sea muy complicado jugar, no se ve a través de la pantalla, pero a nada que tocas la pelota la bola vuela. Y es muy importante entender a qué debemos jugar. Quizá
juego es un juego, como te digo, de pegadores, pero hoy toca meter la pelota. Quizá piensas que estás haciendo nada porque solamente empujar la bola adentro, pero eso puede hacer que gane este partido. Así que fijaos que hay mucha parte mental y táctica, pero sí que os dejo con una reflexión. El partido número 2, por más que ya hemos intentado enfocarlo y los chicos lo han intentado, no han conseguido sacarlo adelante, y eso es algo que también quiero dejaros ahí. No somos infalibles ninguno, ni el entrenador ni el jugador. No somos infalibles los jugadores a la hora de ganar todos los partidos. No se puede ganar siempre, pero lo que sí que es importante es que trates de dar tu máximo, de aprender, de probar cosas nuevas, y bueno, si consigues ganar este partido, al menos la verdad es que te vas con la sensación de que lo has intentado. No es que haya sido a lo bruto, y si ganas, ganas, y si pierdes, pierdes. Así que, como siempre, comparte este vídeo con algún amigo tuyo, con tu compañero de juego incluso, que quizás puede salvar algún partidito por ahí. Son vídeos tácticos. Gracias, Philips, por haber organizado esto, por grabarlo y dejarme enseñar jugadores amateur a través de estas experiencias. Y nada, que nos veremos en el próximo vídeo. Chao, chao.